Para esta charla empecé a tratar de recordar un poco cómo había sido en la redacción el haber recibido la noticia, ¿no?, del asesinato de Mariano. La verdad que fue un gran impacto, fue algo sumamente inesperado, algo que descolocó, nadie sabía bien cómo encuadrar esto, nadie sabía quién lo tenía que cubrir. De hecho, las primeras coberturas fueron un poco desordenadas. De hecho, el problema de los tercerizados tenía muy poca visibilización hasta ese momento. Había un solo canal de televisión, como decía antes Alberto, estaba C5N filmando. Y bueno, el recuerdo que yo tengo de ese día, lamentablemente, son las imágenes de Mariano en la ambulancia, de Mariano recostado sobre su amigo Damián, compañero de militancia del PO, que estaba ahí también. Y luego, bueno, imágenes que se repitieron a lo largo de todo el día de los periodistas de C5N peleando de alguna manera con la gente que estaba ahí, de la Unión Ferroviaria, piedras que volaban, todo muy confuso, algo difícil de encuadrar en ese momento. Yo no cubrí los hechos ese día y a lo largo de la semana nos fuimos repartiendo entre los periodistas, algunos periodistas de la redacción, cómo íbamos a tratar esto, que realmente resultaba tan incomprensible. La verdad que de entrada nos preguntábamos, pero esto es un Costequi Santillán, o sea, no estamos ni ahí en el clima de diciembre de 2001, era algo complicado. Bueno, yo en general cubro los temas judiciales en el diario, así que me empecé a dedicar a la causa en sí misma. Alguna compañera quedó a cargo de seguir un poco los pasos de la gente del PO y de los testigos que se iban presentando, no solo el PO, sino de las otras organizaciones que habían estado ahí, y otro compañero lo mismo. Así que la verdad es que en un principio estuvimos como muy enfocados en tratar de respondernos esta pregunta de qué era lo que había pasado, quién había matado a Mariano, ¿no? Una cosa que parecía algo tan delirante. En esos primeros días se empezaron a multiplicar los testigos del hecho, y bueno, todo esto que contaba Maxi y Alberto antes de cómo se pudo llegar a los autores de los disparos, bueno, fue fruto de los relatos de esta gente que se presentó a la fiscalía en esos primeros días y también de las imágenes que había tomado C5N, ¿no? Esto también sirvió para reconstruir. Yo, bueno, empecé a seguir el detalle de la causa judicial y a ver qué pasaba, ¿no? O sea, uno se queda a la expectativa de a ver a quién detienen, a quién llaman a indagatoria. Esta es un poco la rutina de los periodistas que cubrimos judiciales. En este caso, la verdad que era una historia muy particular. Y de pronto, bueno, nos empezamos a encontrar con que las causas se multiplicaban, que ya no era solamente la causa judicial sobre el homicidio de Mariano, sino que había causas porque los testigos eran amenazados, o sea, empezaron a haber amenazas a muchos testigos, entonces empezaron a haber causas por esas amenazas, lo cual empezó a dar cuenta de cierta construcción, de cierto intento de construcción de impunidad alrededor de este hecho, ¿no? Que no quedaría ahí. Otra pata de este intento por lograr impunidad es, bueno, la causa que se refiere a la participación de la policía. Los otros días tuve la oportunidad de entrevistar a Cristina Camaño, que ahora es viceministra de Seguridad, y ella contaba cómo fue ese día cuando llegaron al escenario de los hechos. Primero que se enteraron horas más tarde, o sea, cuando llegaron ya no había nada. La policía no dio intervención a la justicia de inmediato. Esto es algo que está siendo investigado también. Y lo que contaba Camaño era que, bueno, encontraron un paisaje desolador con los policías parados, fumando, charlando entre ellos, los que quedaban ahí. Nada, no habían hecho nada, un cerco perimetral para investigar, o por lo menos para retener a los agresores que hubieran podido identificar, para buscar las armas. En noviembre del año pasado yo tuve la oportunidad de acceder a las grabaciones de las modulaciones de la Policía Federal en ese momento, y la verdad que, bueno, cuando uno escucha eso
se da cuenta que esa imagen de los policías con que se encontró la doctora Camaño en ese momento pintaba todo lo que había pasado antes. O sea, por un lado los testigos ya contaban que habían visto cómo se abrían los patrulleros para dejar pasar a la patota y que atacaran a los manifestantes, pero por otro lado uno en las modulaciones de la policía podía escuchar claramente cómo, por ejemplo, desde la Dirección de Operaciones de la Policía Federal había alguien que decía, que daba la directiva de replegarse a los policías que estaban ahí, no sea cosa, esto es textual, no sea cosa que las facciones antagónicas se unan contra nosotros. Eso decía la policía. Entonces, lo mínimo que ocurrió ahí, lo mínimo, es que no hacer nada, ¿no? Dejar que la patota actúe. Y luego, finalmente, hay una orden de identificar a los agresores, hay una indicación desde la Dirección de Operaciones e incluso de asistir a las víctimas, pero bueno, es sabido que nada de esto ocurrió. Después Marcela nos va a contar un poco más sobre esto, pero aquí no termina lo que, a mi modo de ver, hoy por hoy podemos decir que, bueno, que fue parte de este intento de construcción de impunidad alrededor de los hechos. Hubo una causa que se abrió, bueno, en el verano, la gente que estaba participando en la causa, ya, bueno, en realidad desde antes habían mandado a hacer escuchas a Pedraza, a su segundo, conocido como el Gallego Fernández, secretario administrativo del gremio. Es decir que, bueno, estaban escuchando lo que hablaban, no sé, supongo que desde el mes de noviembre, más o menos. Y en el verano es típico que en los diarios pensamos, no, en el verano en tribunales no pasa nada, no, nunca va a pasar nada, y a veces supongo que en tribunales pensarán lo mismo. Bueno, se encontraron frente a unas conversaciones impresionantes que tenían no solamente Pedraza y el Gallego Fernández, sino un grupo de personas que estaban intentando, por lo que se escucha claramente, bueno, lo que por lo menos yo tuve la oportunidad de leer en la transcripción de las escuchas, que estaban intentando ver cómo podían hacer para lograr sacar de la cárcel a las 7 personas que hasta ese momento habían sido detenidas, que hasta entonces eran miembros de la patota. Pedraza no estaba detenido todavía, el Gallego Fernández tampoco. Con lo cual, sacar de la cárcel a los integrantes de la patota era de alguna manera un intento también de salvar a Pedraza, ¿no? Salvarse a sí mismo. En las transcripciones de estas escuchas participan varios personajes. Yo les voy a contar quiénes son, porque tiene su relevancia. En ese momento, los 7 detenidos ya tenían su procesamiento confirmado por la Cámara del Crimen. Entonces el próximo paso que seguía, ¿cuál era? Era la Cámara de Casación Penal. Hay un abogado que participó de esta causa en algún momento como defensor de uno de los miembros de la patota, que es Octavio Adón de la Madrid, que fue secretario de la Cámara de Casación durante muchos años, desde el 93 por lo menos, y que trabajó en la vocalía de uno de los jueces que se llama Eduardo Ricci, a quien, bueno, Alberto se refirió con anterioridad. Adón de la Madrid es uno de los personajes escrachados, digamos, en estas escuchas, que tiene un papel, aparece teniendo un papel sumamente importante, junto con otro personaje muy extraño, que es un agente desplazado ya de la Secretaría de Inteligencia, Juan José Riquelme, que según lo que se deduce de las escuchas parecía como que tenía sus changas personales y bueno, iba y hacía lobby en la Cámara de Casación, o por lo menos esto es lo que se traduce del texto. Riquelme parece una persona de mucha confianza de Pedraza, por cómo hablan, y es el que aparece en estas conversaciones ocupándose de las principales gestiones en casación. Yo a raíz de esto, y de que me llamaba la atención el personaje, es un señor mayor, bastante grande, Riquelme dicen que tiene más o menos 70 años. Después me vengo a enterar que en la Cámara de Casación lo conocía todo el mundo. Que en una época, por ejemplo, lo que cuentan es que iba de parte del obispo castrense, del que fue obispo castrense, Baseotto, que lo iba a visitar a Visordi, entre otros. O sea que era una persona bastante conocida ahí.
Otra de las personas que aparece escrachada es el contador de la Unión Ferroviaria, Ángel Stafforini, que además es el segundo de la empresa Belgrano Cargas. Y por último, un secretario de la Cámara que se llama Luis Amedino Escobar, hijo, que es el que estaba en la oficina de sorteos en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Riquelme es como el que se va encargando de tejer toda la maniobra, ¿no? Para ver qué podían hacer para sacar a esta gente de la cárcel. Según un dictamen que hizo más adelante el fiscal Sandro Braldes, lo que trataban de hacer eran varias cosas, tenían como varios pasos a seguir. El primero era lograr que no se resolviera todo durante la feria judicial. Estábamos en enero, entonces bueno, la apelación al recurso iba a llegar en enero. ¿Cómo hacer para, bueno, a lo sumo que resolvieran sí o no la excarcelación? Pero ellos habían hecho planteos contra el procesamiento. Además, es sabido que la Cámara de Casación muy rara vez revisa procesamientos. Lo segundo era que le tenía que tocar a la Sala 3 de la Cámara de Casación. La Sala 3 que está integrada por Ricci, el juez que mencioné antes, y que, digamos, como se estaban dando las subrogancias en ese momento, también por Mitchell. La sala la integra la jueza Ángela Ledesma, pero en la feria no estaba, y además como estaba ejerciendo la presidencia de la Cámara o estaba camino a hacerlo, seguramente no iba a intervenir en este tema. Y por último, el último paso era comprar la voluntad de los jueces. Yo les voy a leer alguna parte de las escuchas como para que tengan una idea de cómo se gestaba esto, ¿no? Quiero aclararles también que el soborno no, por lo menos en esta etapa, aparentemente no se llegó a concretar porque hubo una medida judicial en el medio, ya que estas personas estaban siendo escuchadas y hubo, digamos, por lo menos uno de los envíos supuestos de dinero fue interceptado. Pero el fiscal Abraldes, que es el que yo les mencionaba antes, llegó a pedir las indagatorias en el mes de mayo de todas estas personas que yo les dije, y también una investigación profunda sobre la participación de los jueces. El tono de las conversaciones, Mitchell se jacta permanentemente en estas escuchas de conocer a los jueces. Y por ejemplo le dice, habla con Pedraza, ¿no? Y le dice, bueno, me están pidiendo los amigos que me den la apelación. Los amigos piden a ver si se las puedo alcanzar el jueves porque ellos están de feria la primera quincena de enero. Se van a ocupar muy seriamente del tema, le promete. Y después además en una conversación posterior le aclara que está en la casa del doctor Eduardo, y esto es lo que hace presumir que estaba en la casa de Eduardo Ricci. Esto está todavía por ser investigado, ¿no? Según las celdas de las comunicaciones telefónicas. Pero hasta ahora en alguna ocasión sí se confirmó que por lo menos era en la zona donde vive este magistrado. Pleno enero, otra conversación entre Riquelme y el abogado que yo les decía antes, Octavio Arauz de la Madrid, que además fue subrogante en el Fuero Federal durante muchos años, durante como 5 años, estuvo subrogando el juzgado Galeano, es decir, que tuvo rango de juez federal. Entonces Riquelme le dice a él, usted me tiene que decir el precio de la persona con la que se tiene que reunir el día 2 de febrero. Está hablando de la persona que iba a hacer el sorteo. Aquí en frases más abajo la llama el señor que se sienta en la maquinita y que pone los deditos. Ese, el que va a hacer el sorteo. Es en serio lo que les estoy leyendo, es todo verdad, está en transcripciones, está en la causa. Bueno, y después Riquelme le dice al lado de la Madrid, le cuenta que Pedraza me dijo que está muy bien el número que le pasé y que esta tarde tiene reunión con el secretario. Al respecto, al secretario le manifestó que no existe ningún problema con el tema, que la única preocupación es cómo encuadrar la operatoria. Y acá es donde seguramente va a entrar en escena Ángel Stafforini, que es el que en apariencia se va a ocupar de todas estas cuestiones. Así como Riquelme se jacta de su relación con Eduardo Ricci, también se jacta de su relación con Mitchell y le dice a Pedraza, yo ya hablé con Mitchell, querés tomar un café con él el martes, te mando un gran abrazo, un gran saludo y tremendo agradecimiento por tu atención.
No es la única vez que además hace alusión a tensiones y almuerzos y situaciones por el estilo. Y luego le dice que el que se va a encargar de hablar con González Palazzo es Octavio Araoz de la Madrid. Y Octavio Araoz de la Madrid en otras conversaciones aparece efectivamente diciendo que sí, que él es amigo y que se iba a ocupar de ese capítulo. El día 24 de enero, Pedraza estaba muy preocupado por si la cifra que iban a tener que pagar eran pesos o eran dólares. Entonces le dice Pedraza a Riquelme, el número que me diste vos son pesos, ¿no? Entiendo que es lo que ustedes han venido hablando permanentemente, le contesta Riquelme. Pesos, dice Pedraza. Pesos nuestros, le dice Riquelme. Pesos moneda nacional, le dice Pedraza. Bueno, entiendo que se ajusta a lo que ustedes han hablado, pero se ve que, le dice a Riquelme, pero se ve que se quedó intranquilo y a las pocas horas le deja un mensaje a su contestador y le dice: esta respuesta a las 18:45 es para José. Informan del otro lado que son verdes. Reitero, son verdes. Parece una película, pero esto sucedió y fue parte de este intento de lograr la impunidad. Lo que estos señores no sabían era que los estaban escuchando, que los estaban siguiendo. Más tarde hablan de las cifras, de los montos. Habla Pedraza con Stafforini. Stafforini le dice: mirá, le mandé un par de mensajes, está aludiendo a Araoz de la Madrid. Lo primero que me contestó es que estaban al tanto vos y Juan José de que eran verdes. Le mandé que más de 50 no llegamos. Y me dijo que lo máximo que estaba para abajo eran 75. Están hablando de $50.000 y de $75.000. Que ya había usado lo demás en la negociación anterior, lo cual da a entender que había habido algún pago que vaya a saber a dónde fue a parar. Pues bien, como los estaban siguiendo permanentemente, ahí fue que en ese momento el fiscal que estaba interviniendo era Mariano Solesio. Mariano Solesio tuvo después un problema de salud, por eso quedó a cargo de la causa Sandro Abraldes. Tomó una decisión que fue interceptar la entrega del dinero en el momento que la llevaban a los Araoz de la Madrid. Previamente a eso, Riquelme, reitero, es el agente de la CIE que participaba en todo esto, le advierte a Araoz de la Madrid que por favor que se apuren con todo, porque el amigo José está terriblemente ansioso. Hoy tuve 12 llamados de él, y José, mirá, te lo dije ayer. Él cuenta lo que le dijo, ¿no? Te lo dije, te expliqué lo que significa el recurso, y si está de por medio el amigo de la calle Viamonte, que era Araoz de la Madrid porque tiene estudio en esa calle, José, por favor, a vos que te encanta tanto y lo disfrutás y yo te felicito, poner champán en la heladera. Pedraza no estaba preso, o sea, de lo que estaba tratando era de que largara a todos los que estaban detenidos y evidentemente uno puede decir de salvarse él. Finalmente recibe un mensaje de Riquelme de Araoz de la Madrid, esto aparece en las escuchas, donde le dice que que el señor de las teclas, el que tenía que hacer el sorteo, ya había hecho su trabajo. Entonces, Araoz de la Madrid le dice: sí, hay una tranquilidad para José Pedraza. Entonces el otro le insiste con que sí, que la noticia es buena, que salió todo perfecto. Sí, perfecto. Riquelme le informa después a Stafforini, le sintetiza el tema de esta manera: sorteamos la sala para el procesamiento, sorteamos la sala que nosotros queríamos que fuera, y además lo hicimos en plena feria judicial. Fue a la sala de los amigos que hemos elegido, donde está el amigo Eduardo como presidente. Ellos van a producir el dictamen sobre el procesamiento. Si el procesamiento dice que no hay argumentos válidos, no hay forma jurídica sobre el tema. Automáticamente rechazan lo resuelto por la jueza. Eso significa que es decirle a las 7 personas detenidas: hagan su maletín y váyanse a su casa. Así se lo resume, se lo cuenta, porque se supone que Stafforini no tendría mucho derecho. Finalmente, Stafforini va y entrega algo. Tiene unas llamadas previas donde habla con quien parece ser su mujer. Le dice que recién salió del banco: te dejo pues estoy yendo para ahí. Donde se supone que va es a la casa, al estudio de la calle Viamonte, del abogado de la Madrid. Y se va Stafforini y al rato le cae la policía al lado de la Madrid y encuentra un sobre con un rótulo que dice
Octavio, y adentro había $50.000, que todavía los tiene la policía y seguramente estarán analizando de dónde salió ese dinero, si es que salió de Belgrano Cargas o de algún otro lado. Lo cierto es que después de eso, Pedraza, hay una conversación donde en el contestador telefónico de Pedraza le dejan este mensaje: José, soy Ángel, bueno, si escuchás este mensaje, estuvimos con Susana en lo de este chico y está todo bien. Al rato, Arau de la Valdí lo llama a Stafforini y le dice: escuchame, me están allanando por este tema, corten todos los teléfonos. La verdad que, bueno, a mí me parece que los diálogos son sumamente ilustrativos. El fiscal Abrales, como les decía antes, pidió la detención y la indagatoria de todas estas personas, excepto de los jueces, sobre quienes pidió iniciar una investigación, que se supone que está en marcha. El juez de la causa se llama Luis Rodríguez, hasta ahora no citó a nadie en indagatoria. Aparentemente el criterio es avanzar sobre la responsabilidad de los jueces, si es que la hay, si se llegó a concretar algo, si no, si los contactos existieron en persona, por teléfono o no. Se supone que esta semana iba a ordenar finalmente unos entrecruzamientos telefónicos para ver con quiénes hablaban los jueces en esa etapa. Los jueces Rigi, Mitchell, González Palazzo. Mitchell presentó la renuncia hace poco. Tiene además otras causas por otros temas, porque fue juez de menores durante la dictadura y está acusado, digamos, por la protección ilegal de un menor, en realidad por haber entregado un menor sin investigar mínimamente de quién podía ser hijo, y de habérselo entregado además a un subcomisario que había participado en el secuestro de la madre. Y bueno, digo esto porque la verdad es que a partir de esta causa, si bien no ha avanzado con la celeridad con la que avanzó la que estaba a cargo de Vilma López, por lo menos ilustra todos estos intentos de tapar lo ocurrido, ¿no? Y de evitar, bueno, que el agua llegara hasta Pedraza. Y esto ha tenido, la verdad, que varias consecuencias también, no solamente en el plano judicial, sino en el plano institucional, en muchos temas. Como decía antes, se ha visibilizado la problemática de los tercerizados. Hoy discutimos sobre esto, hoy decimos tercerizados, y todos sabemos de qué estábamos hablando. Antes no sabíamos, me incluyo. Esto empujó, de alguna manera obligó a que haya también ciertos cambios en la Cámara de Casación. Bueno, me olvidé de contarles que el secretario que se supone que hizo el sorteo, que puso los deditos en la máquina, está imputado, fue desplazado de su cargo, pero bueno, hubo un sumario interno, pero la verdad es que el sumario quedó a mitad de camino. Y bueno, algunos de los jueces nuevos que han entrado a la Cámara de Casación ahora están intentando motorizar eso para lograr un cambio definitivo. También discutimos, con algo en el plano institucional, también digo que bueno, por lo menos se está discutiendo más el modelo sindical también, ¿no? O se ha profundizado en la discusión sobre esto. Y esto fue indudablemente, tuvo una repercusión indudable en las políticas de seguridad. Después de estos lamentables episodios, ocurrió lo del Parque Indoamericano en diciembre, y eso llevó también, la sumatoria de cosas, llevó a la determinación de crear el Ministerio de Seguridad. Y quitarle, digamos, a la policía el manejo. No traje huevo como bovino. Las cenizas volcánicas. Bueno, pero esta es igualmente más o menos la conclusión que les quería dejar. Perdón.